Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Así es, auditorio, esta noche hablaremos de la gentrificación. Técnicamente en Zacatecas este fenómeno todavía no se presenta como tal. Sin embargo, hay un tema importante. Las rentas son bastante altas y también hay quienes las ofrecen hasta en dólares. También ese tipo de situaciones orillan a que algunos precios en las zonas incrementen y que, bueno, la población tenga que desplazarse porque ya no les ajusta, ya no es rentable para ellos vivir en estas zonas. Justo de esta y más información hablaremos esta noche aquí en Mega Noticias. La Secretaría del Campo afirma que la plaga de chapulines que ayer le compartíamos en municipios como Fresnillo y Sombrerete está bajo control. Sin embargo, pues bueno, productores denuncian que hay hectáreas que están perdidas. De a poco, comercios de Zacatecas también están empezando a utilizar la inteligencia artificial. Sin embargo, pues aquellos que son pequeños comercios, bueno, es una herramienta desconocida. Y está también en análisis la propuesta de que se aplique ley seca durante las morismas de Bracho, precisamente por los incidentes que se han registrado en años pasados. Ya la gente vio que empieza nuevamente a haber turismo y pues deciden rentarla por las plataformas. Pues hay quien ya se le ocurrió que cobrar por metro cuadrado y en dólares. Entonces dices tú, pues ya hay unos locales que valen hasta 150,000. Así es, auditorio. En Zacatecas se presentan dos fenómenos. Uno, que son el de las fincas, las casas abandonadas y que no se le invierte absolutamente nada. Y otras, que bueno, ya los precios en rentas están por los cielos y como lo mencionábamos, hasta en dólares. Sin embargo, estas problemáticas, pues bueno, poco se habla de ellas aquí en el estado de Zacatecas y para muchos pueden ser temas favorables por los recursos que se pueden recolectar, pero para muchos otros, pues bueno, frenan las oportunidades de abrir un comercio o simplemente de visitar el estado de Zacatecas. ¿Por qué? Porque los precios son bastante altos. Aunque en Zacatecas aún no se presenta un proceso formal de gentrificación, el centro histórico vive desde hace años un desplazamiento progresivo de su población y un encarecimiento visible en los precios de renta y venta de propiedades. Esas mismas propiedades que se rentaban para las plataformas digitales, ya ni por las plataformas digitales salían, ¿verdad? Ya se tenía que rentarla por mes, pero ya la gente vio que empieza nuevamente a haber turismo y pues deciden rentarla por las plataformas. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que dentro del polígono que conforma el primer cuadro de la ciudad existen actualmente 3.527 viviendas. Sin embargo, solo 2.552 están habitadas. El resto se encuentran desocupadas, lo que refleja una baja considerable en la población que vive en esta zona, la cual ha pasado de albergar a cerca de 42,000 habitantes en los años 90 a apenas 7,620 en la actualidad. Además del abandono, se han identificado un fenómeno creciente de especulación inmobiliaria. Algunos locales comerciales se ofertan en renta por metro cuadrado e incluso en precios establecidos en dólares, lo que ha elevado significativamente el costo de operación para comerciantes locales. Los agentes inmobiliarios destacan que los precios de venta pueden alcanzar los 2 millones de pesos, incluso tratándose de casas viejas sin mantenimiento. Pues hay quien ya se le ocurrió que cobrar por metro cuadrado y en dólares. Entonces dices tú, pues ya hay unos locales que valen hasta 150,000. Y dices tú, pues ya, pues son los 150,000. No, tienes que dar el mes anticipado. La luz y ahora con el tema del agua que también ya subió, o sea... Entre los factores que explican esta transformación del centro, destacan el cambio en la propiedad del suelo, donde pocas familias concentran grandes extensiones, y la priorización de actividades turísticas sobre el uso habitacional. La apertura de bares, terrazas, antros y eventos como las callejoneadas han modificado la dinámica urbana, reduciendo la habitabilidad para quienes antes residían ahí de forma permanente. Para Mega Noticias, César Horta.
Claramente la gentrificación, a diferencia de ciudades como la Ciudad de México, obviamente pues es muy mínimo. Sin embargo, vemos algunos cambios que anteriormente no veíamos. Simplemente el hecho de que ahora se cobren hasta en dólares las rentas puede ser un parteaguas para esta situación que ya se ha estado registrando en otras latitudes del país. Sin embargo, bueno, las rentas no dejan de ser bastante caras, al menos para los comercios. Y sin lugar a dudas, si usted se pues mete a alguna de estas plataformas digitales de reservación pues de departamentos o de algún hotel o ese tipo de habitaciones, sin lugar a dudas también verá un encarecimiento en los precios. Usted nos puede enviar sus comentarios, ya lo sabe, al 492-103-2360. Pero justo que estamos hablando de este tema de los negocios, el comercio, también la violencia, la inseguridad sigue presente, y es que pues al menos la Canacintra ha señalado algunas extorsiones, y es que empresarios del estado de Zacatecas han sido el blanco reciente de intentos de extorsión a través de correos electrónicos fraudulentos en los que se les envían enlaces maliciosos que roban su información confidencial. Posteriormente, los delincuentes solicitan pagos en dólares para evitar la difusión de estos datos. Así lo informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra en Zacatecas, José Enrique Guerrero Cervantes. De acuerdo con el líder empresarial, los correos provienen del extranjero, y aunque se trata de intentos de estafa, ninguna de las víctimas ha llegado a realizar depósitos por este tipo de amenazas. Sin embargo, advirtió que existe una modalidad más riesgosa a través de plataformas de mensajería como WhatsApp, donde los afectados sí han llegado a transferir grandes cantidades de dinero luego de recibir mensajes que los alertan sobre supuestos riesgos económicos e incluso amenazas contra la seguridad de sus familiares. Es importante no generar alarma, aunque hay que ocuparnos y no preocuparnos. Lo fundamental es dar aviso de inmediato a las autoridades, confirmó Guerrero Cervantes, quien además pidió la intervención de la Policía Cibernética y recordó que en caso de ser víctima, pues se debe también reportar al sistema de emergencias 911. Estas declaraciones surgieron luego de que se dieran a conocer datos estadísticos relacionados con estados, más bien con unidades económicas, afectando pues principalmente ese tema por las extorsiones. Guerrero Cervantes reconoció que aunque las autoridades están haciendo su trabajo, los delincuentes siguen aprovechando la tecnología para cometer este tipo de delitos. Y muy importante también la denuncia, auditorio, porque la cifra negra cada vez pues va incrementando, y sin tener este tipo de denuncia, las autoridades, bueno, poco hacen al respecto. Y cambiando el orden de la información, ayer la platicábamos acerca de esta plaga de chapulines gigantes en cultivos de Zacatecas, principalmente en Sombrerete y Fresnillo. Y luego de que en redes se diera pues a conocer y se viralizara la denuncia sobre la plaga de chapulines que afecta cultivos de frijol, maíz y chile en distintas zonas agrícolas del estado, la Secretaría del Campo tuvo que intervenir para evitar una posible catástrofe agrícola. En respuesta, el titular de la dependencia, Gerardo Cervantes Viramontes, informó que se emprenderán acciones inmediatas mediante el uso de químicos y aspersión controlada. Explicó que se ofrecerá capacitación a los propietarios de cultivos cercanos a barbechos con el objetivo de que apliquen correctamente un fumigante especializado. Aunque no se detalló el costo del producto, Cervantes Viramontes señaló que será cubierto por los agricultores y que la aplicación debe comenzar a partir de la tarde-noche. No se especificó si el químico se aplicará directamente sobre las plantas o en callejones de siembra, pero subrayó que es fundamental saber cómo y cuándo utilizar el producto para que sea efectivo. A pesar de la preocupación generalizada por la presencia de la plaga, el secretario del Campo descartó pérdidas significativas o daños irreversibles hasta el momento. La situación está bajo control, afirmó, asegurando que las medidas preventivas pues podrán tener pues evitarán mayores afectaciones al campo. Y bueno, a decir también de los propios productores, han tenido que literal pelar las pues hectáreas de siembra, perdiendo pues al menos el proceso del cultivo, y no se diga pues bueno las inversiones que también se tienen que hacer a este respecto. Esperemos que bueno esta situación no vaya a afectar al momento de la cosecha, al momento de bueno hacer la contabilización precisamente del producto que se pueda sacar, por ejemplo, del frijol, que se tiene grandes expectativas para este 2025. Y al regresar, de a poco, comercios de Zacatecas comienzan a utilizar la inteligencia artificial. Y más adelante, UAS busca mejorar genética de hato ganadero en el estado. Le cuento cómo. Imagina a tu familia compartiéndolo todo, memes, canciones, mensajes y hasta los likes de tu Insta. Megamóvil tiene algo nuevo para ti.
Ahora con planes desde 100 pesos, disfruta de navegar por internet y usa tus redes sociales sin límite, además de llamadas y mensajes ilimitados. Elige Megamóvil, la telefonía celular de Mega. Estamos de regreso con mucha más información, pero antes vámonos rápidamente con las 100 palabras. 100 palabras con Jimena Barbero. Ante la falta de una oposición real, Morena ha tenido que inventarse su propia oposición al interior. Lo que comenzó como un movimiento unificado, hoy está fragmentado en tribus con agendas distintas. Las consecuencias son evidentes. Este fin de semana, Ricardo Monreal lo dijo sin rodeos. La disputa interna en Morena es insalvable. Ejemplos muchos. Iniciativas respaldadas por la presidenta como la del ISSSTE o contra el nepotismo no han sido apoyadas por sus propios legisladores, o el llamado de austeridad que varios ignoraron. No se trata solo de incongruencia, es resistencia interna. Es el mensaje claro de que no todos están dispuestos a seguir la línea presidencial. Mientras la presidenta intenta poner sus sellos, senadores y gobernadores morenistas ya operan con agenda propia para el 2027. Y en medio de esta disputa, el ciudadano puede quedar atrapado sin reformas funcionales y con un gobierno que tropieza con sus propias fracturas. Morena no necesita enemigos afuera, con los de casa le basta. Al paso que va, no será la oposición quien los derrote. Así es, ya bastantes están con miras a las elecciones del 2027. Vámonos a la sala de redacción. Bienvenida, Silvia. Vamos con los mensajes del público. Feliz noche de martes, audiencia de Mega Noticias Zacatecas. Bienvenidos a Desde la Redacción. Vámonos directo con sus mensajes. No puede hablarse de gentrificación todavía, más bien se necesita una regeneración urbana. Ya comienza a suceder lo que pasa en la Ciudad de México, rentas altísimas, invasión de productos chinos, y mientras existan personas dispuestas a pagar esas rentas, los micro y pequeños empresarios mexicanos estarán fuera de la jugada. Y el gobierno estatal y municipal en un pleito de niños ridículos. Pues hay que tomar en cuenta mucho esto de la gentrificación y obviamente pues uno paga para lo que le alcanza. Vámonos a cambiar totalmente de tema y mucha atención a la siguiente información, porque recientemente en esta conferencia de unidades económicas del INEGI, son pocos pero ya empiezan algunos comercios de Zacatecas a hacer uso de la inteligencia artificial. Sí, lo escuché muy bien. Vámonos a ver la siguiente nota de mi compañero Luis González. Aunque la inteligencia artificial comienza a abrirse paso en los negocios zacatecanos, el comercio formal aumenta un panorama adverso. En los últimos 5 años ha disminuido el número de unidades registradas oficialmente, mientras que la informalidad sigue en aumento. De acuerdo al INEGI, Zacatecas mantiene el comercio como su principal actividad económica con el 42% del valor agregado censal bruto, por encima de la minería y las manufacturas. Y de estos, si los vemos por tamaño de unidad económica, el 89.2% de microempresas nos dijo usar alguna herramienta de tecnología digital para su negocio. Las unidades económicas formales disminuyeron en Zacatecas de 37.4% en 2018 a 35.7% en 2023, por lo que en su defecto, las unidades informales aumentaron 62.6% a 64.3% en dichos años. Desde la Canaco SAC se han visto afectados por esta situación y han buscado que se les tome en cuenta por la propia federación para cubrir las cargas fiscales. Nosotros también pagamos impuestos, pagamos un espacio de un local comercial, pagamos el predial, pagamos los impuestos, entonces queremos exigir un piso parejo también nosotros, y así lo vamos a seguir peleando y trabajando con las autoridades pertinentes. Entre los giros que más crecieron destacan salones de belleza, restaurantes de antojitos, comercios al por menor de ropa y tiendas de abarrotes. Más de 14,000 unidades económicas utilizaron herramientas de tecnología digital, de las cuales 1.3% fueron sistemas de inteligencia artificial, situación que la Canaco SAC ha aprovechado, ya que el 93% de sus afiliados, que actualmente son 13,000, se conforman por pequeños y medianos negocios, lo cual revela la importancia de la formalización y capacitación en Zacatecas. Tratar de que los comercios nos veamos involucrados en esta inteligencia artificial que ahora ya nos llegó. Necesitamos terminar de aprender cómo sacar el potencial máximo a esta inteligencia artificial para el beneficio de todos los negocios. La tecnología avanza, pero el comercio formal se debilita. Sin incentivos claros ni regulación que fomente la formalización, la inteligencia artificial podría quedarse solo en manos de unos cuantos, mientras que miles de negocios siguen operando sin garantías ni oportunidades reales de crecimiento. Luis Ángel González, Mega Noticias.
Me despido desde la redacción. Excelente noche. Regreso contigo al estudio, Guillermo. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana con más información y más denuncias ciudadanas. Pero por el momento, vámonos rápidamente con las breves locales. David González Hernández, diputado local del PRI, presentó una iniciativa con proyecto de decreto y reforma al Código Penal del Estado de Zacatecas para aplicar sanciones a servidores públicos que irrumpan con el uso indebido de vehículos oficiales. De acuerdo con el marco legal, se considera delito el ocultamiento, alteración o uso indebido de vehículos como patrullas, ambulancias, unidades de protección civil o transporte público estatal o municipal, además de que éstas circulen sin placas. Entre las prácticas que contribuyen delitos se incluye el uso de micas, inclinaciones u otros materiales que dificulten la lectura de placas, la utilización de placas alteradas, falsificadas o que no correspondan al vehículo, hasta la eliminación o modificación de logotipos, rótulos u otros distintivos oficiales. Las consecuencias legales para los infractores son prisión de 1 a 3 años, multa de 200 a 500 veces la UMA y la inhabilitación para ejercer funciones públicas de 1 a 5 años. Vaya propuesta, y también, bueno, podría generar esta parte de evitar que se usen los vehículos oficiales de manera indebida. Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron este martes a un llamado ciudadano por un incendio reportado en la zona del Arroyo de la Plata, donde vecinos alertaron sobre el fuego al interior de una casa habitación que se encuentra actualmente en venta. Al arribar al lugar, los cuerpos de bomberos y protección civil pues descubrieron que no se trataba de un incendio accidental, sino de una supuesta quema controlada de objetos domésticos, especialmente bocinas y sillones. De acuerdo con el reporte oficial, la persona responsable del incendio argumentó que tomó la decisión de prender fuego a los objetos porque, según dijo, el camión de la basura no pasa por la zona. La Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAS ha adquirido un toro de raza Brahman y una de las más destacadas a nivel mundial por su calidad genética, resistencia y adaptabilidad. El ejemplar, cuyo valor supera el $1,000,000, será destinado a la mejora genética del hato ganadero en el estado. José Manuel Silva Ramos, director de la institución, informó que el toro será empleado para la extracción de semen con fines reproductivos, lo que permitirá poner su genética de alto valor al alcance del sector ganadero local. Esta estrategia busca fortalecer las capacidades productivas de los ganaderos zacatecanos sin necesidad de adquirir animales vivos, reduciendo costos y riesgos sanitarios. Además, el director anunció que se pondrán a disposición de los productores 2 yeguas preñadas de la raza 4 de milla, altamente valoradas por su rendimiento y su genética. Y auditorio, pareciera que el día de hoy bajó un poco la temperatura, pero quien tiene el detalle completo y el reporte es mi compañero Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre un gusto saludarte. Muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, con lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Tendremos para la región, bueno, pues el paso de un poco más de nubosidad, más va a llegar hacia el fin de semana, pero vamos viendo un incremento en su presencia a lo largo de las próximas horas. Este es el escenario que estoy esperando, nubes altas, sobre todo durante la tarde. Buena parte del estado tiene la visita de ellas y yo le tengo el pronóstico preciso. Así le platico que estaremos viendo en Fresnillo los 26 grados, Sombrerete se queda con los 25. Aquí nosotros, de manera aislada, la noche nos puede traer algunos chubascos y ese escenario con algunos chubascos perdura hasta el final de la semana. Lo vamos a notar nosotros más hacia sábado y domingo. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, en análisis, la propuesta de aplicar ley seca durante las tradicionales morismas de Bracho ante los incidentes de años pasados. Imagina a tu familia compartiéndolo todo, memes, canciones, mensajes y hasta los likes de tu Insta. Megamóvil tiene algo nuevo para ti. Ahora con planes desde 100 pesos, disfruta de navegar por internet y usa tus redes sociales sin límite, además de llamadas y mensajes ilimitados. Elige Megamóvil, la telefonía celular de Mega.
De regreso con mucha más información, auditorio. Hablemos de esta ley, pues, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en donde principalmente se habla de ese tema de la censura que pudieran tenerse a esto, de lo más fundamental, la libertad de expresión. La libertad de expresión en México está bajo amenazas y es el Estado el principal impulsor de reformas legales que buscan inhibir, acotar y menoscabar el derecho de las personas a expresarse libremente o a recibir información. El 29 de junio de 2025, el Senado de la República aprobó la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que, a decir de especialistas, pretende imponer censura previa, aun cuando viole los artículos 6 y 7 de la Constitución. Pues lo que estamos viendo es una escalada de leyes o iniciativas de leyes con un claro objetivo censor, un claro objetivo criminalizante de la libertad de expresión, con la finalidad real, aunque expongan otros motivos, la finalidad real es inhibir la crítica pública. Aunque desapareció el artículo 109 que permitía al Estado bloquear las plataformas digitales, violando el derecho a difundir información y opiniones, lo aprobado obliga a las plataformas de streaming a pedir permisos por anticipado, lo que afectaría el derecho de cualquier persona a realizar transmisiones en vivo a través de redes sociodigitales. La nueva ley crea un órgano regulador que estará bajo el control de la Agencia de Transformación Digital y cuyos integrantes serán designados directamente por quien ocupe la presidencia de la República. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un desconcentrado dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero con independencia técnica, independencia operativa e independencia de gestión. Sin embargo, especialistas ven en esta nueva legislación un nuevo modelo de control del poder y su relación con los medios privados y con el ejercicio de la libertad de expresión. Luego sí tienen como esta concentración de facultades en la Agencia de Transformación Digital, una de las más importantes y que es el nido de la víbora en términos de una relación muy poco democrática entre concesionarios privados y poder público, es que regresa la discrecionalidad al Ejecutivo para decir a quién sí y a quién no se le dan concesiones o se le renuevan. Mega Noticias, Andrés Solís. Imaginemos que no llegue este escenario donde pues se tenga esta censura y que claramente pues la información llegue a cuentagotas. Es una problemática bastante grande y que hay que seguir pues sobre la mesa poniendo las preguntas, poniendo en jaque a las autoridades y que evidentemente bueno todavía tengamos esas oportunidades de comunicar con veracidad y con toda la información pues fidedigna. Vayámonos con más información, denuncias precisamente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 58 y es que el día de hoy principalmente aquellos que trabajan en bibliotecas tienen denuncias importantes. Un grupo de trabajadores bibliotecarios adscritos a la sección 58 del CENTE denunciaron públicamente al secretario general Marcelino Rodarte Hernández, acusándolo de excluir a más de 50 trabajadores del reciente proceso de recategorización convocado para técnicos especialistas. Víctor Hugo García Sandoval, secretario de esta delegación sindical, exigió a la Secretaría de Educación del Estado detener de inmediato dicho proceso, al considerar que no solo es inequitativo, sino que también vulnera los derechos laborales de por lo menos 20 trabajadores que necesitan urgentemente su recategorización. Según García Sandoval, estas personas han sido sistemáticamente dejadas fuera de los procesos escalafonarios, lo que ha impedido su avance profesional. Además, denunció que algunos espacios que ocupan trabajadores jubilados han sido eliminados, reduciendo así la plantilla laboral de la biblioteca Mauricio Magdaleno, la cual, pues bueno, se advierte que puede llegarse a quedar inoperativa. En un documento dirigido pues tanto a la Secretaría de Educación como a la propia sección 58 del CENTE, los trabajadores acusan que la convocatoria numerada como CF 338334, dirigida a quienes ostentan la categoría de 2 bibliotecario, viola derechos adquiridos por el personal. Asimismo, responsabilizan directamente a los dirigentes sindicales por permitir lo que califican como un atropello contra los derechos de promoción laboral.
Y se acercan, auditorio, las morismas de Bracho ya en cuestión de semanas, y es que la Cofradía de San Juan Bautista analiza implementar una ley seca durante las morismas de Bracho como parte de las medidas para garantizar la seguridad y mantener un ambiente familiar en esta importante festividad religiosa. Así lo dio a conocer Rafael Flores, presidente de dicha cofradía, aunque la propuesta aún no ha sido oficializada o socializada con las autoridades ni con los cofrades. Indicó que se trata de una acción preventiva sugerida por Cuerpo de Seguridad, quienes recomiendan restringir el consumo de alcohol y la venta de bebidas durante este evento o en la zona. La medida se analiza luego de que las autoridades señalan que el alcohol ha sido un detonante de conflictos principalmente relacionados con el uso indebido de escopetas y pólvora. Otra medida en evaluación es la instalación de filtros de seguridad al acceso de Bracho, con el objetivo de detectar e impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y otros elementos que pudieran representar un riesgo durante la celebración. Sobre el uso de escopetas, Rafael Flores informó que desde mayo se acordó que su utilización se limite exclusivamente a los momentos propios de la festividad, acuerdo que ha sido cumplido por el 90% de los participantes. En cuanto al uso de pólvora, explicó que están a la espera de una resolución oficial por parte de la autoridad encargada de su distribución, la cual debería anunciarse en próximos días. Y usted recordará que, sin lugar a dudas, el tema de la seguridad es prioritaria en este tipo de eventos, que muchas veces, se deja a la deriva. El consumo de alcohol, sin lugar a dudas, también es uno de los detonantes a veces de conflictos, de riñas, de peleas en esta zona. Y ya en la recta final de ese espacio informativo, auditorio, vamos a conocer lo más importante de las redes sociales y el mundo del entretenimiento en Tendencias. Buenas noches, auditorio. Le damos la bienvenida al mundo digital de las redes sociales en nuestra sección Tendencias. Opinión, memes y mucho más de lo que se habla en Zacatecas y el mundo. Luego de la presentación del programa artístico de la Feria Nacional de Zacatecas 2025, hubo comentarios de todo tipo sobre el cartel, pero parte de la conversación se centró en el cambio de escenario del Palenque, cuyos shows se trasladarán al lienzo charro Don Antonio Aguilar. Sobre todo, se robó la atención una vez que se dieron a conocer los precios de los boletos, que van desde los 450 hasta los 6,000 pesos. La Selección Nacional de Clavados, que compitió en el Campeonato Mundial de Clavados Singapur 2025, logró una histórica actuación para México tras cosechar el máximo número de medallas para el país en una justa del orbe, luego de sumar una medalla de oro, 4 insignias de plata y 2 metales de bronce. Su mejor desempeño anterior se dio en Fukuoka 2023, en la que se ganaron 4 platas y 2 bronces, para un total de 6 preseas. Después de un día de que se reveló la fecha de estreno de la nueva película Spider-Man Brand New Day, Tom Holland y la producción de la cinta sorprendieron a los citadinos de Nueva York, pues se han filtrado varios videos en redes sociales en donde se le ve al actor realizando acrobacias de lo que podría ser el inicio de la nueva cinta a estrenarse en julio de 2026. Listo, ya está usted informado de las conversaciones más relevantes en plataformas como Facebook, X, antes Twitter y hasta TikTok. Por cierto, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mega Noticias Zacatecas y no se olvide de pasar un hashtag ¡Feliz Martes! Feliz martes, auditorio, pero antes de irnos, temas internacionales, para que no pierda detalle también de la información que gira alrededor del mundo, y es que el Tribunal Supremo de Brasil ordenó el arresto domiciliario del expresidente y líder de la ultraderecha Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes, juez responsable del caso, dijo que tomó la decisión porque el exmandatario incumplió con las medidas cautelares impuestas. Destacó que Bolsonaro ha incitado ataques contra el tribunal y la intervención extranjera. La defensa del exmandatario brasileño desmintió dichas afirmaciones y aseguró que no se justifica la prisión domiciliaria contra su cliente, mientras que legisladores de oposición exigen el impeachment para Moraes, acusan al ministerio de violar la Constitución. En varios estados brasileños, simpatizantes del expresidente protestaron por lo que consideran una persecución política. Bolsonaro está acusado de participar en un intento de golpe de estado tras perder las elecciones, si usted recordará, en el año 2022. Ahí lo tiene, auditorio, varios temas importantes, y vaya que el día de hoy nos han llegado principalmente el tema de las morismas de Bracho, y me gustaría hacer un pequeño paréntesis en este tema. Desde años anteriores ya se había propuesto este tipo de regulación, por ejemplo, con el uso de la pólvora, también que únicamente fueran para esta representación que se tiene precisamente en el campo de Bracho. Igualmente también es importantísimo el hecho de consumo de sustancias alcohólicas, que muchas de las veces, como en años anteriores, se han registrado riñas
principalmente detonadas por alguna de estas bebidas. Sin embargo, es muy importante resaltar también el apoyo institucional, ya sea del Ayuntamiento de Zacatecas, del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que es una de las representaciones, una de las tradiciones culturales más grandes que tiene el Estado de Zacatecas, ancestral, y que hay hasta turistas internacionales que vienen únicamente a vivir esta representación. Sin lugar a dudas, una de las grandes riquezas culturales que tiene el Estado de Zacatecas, que pudieran verse inmersas también por ese tipo de situaciones como el uso de el alcohol. Vámonos ahora con Paco Ramírez y la historia del mundo. Recuerde que toda esta y mucha más información la puede encontrar en nuestras diversas redes sociales. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse y ya saben, nos vemos el día de mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.